Hola, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Vamos a darle un segundo para que la gente empiece a conectarse y sobre todo que nuestra invitada de hoy se pueda conectar a este live y la podamos invitar para compartir la pantalla. Creo que ya debe estar llegando. Les tengo una invitada muy especial, sobre todo en este momento en el que estamos en el mes o celebrando en estos días la Semana de la Lactancia Materna, que es un tema tan importante en la crianza de nuestros niños y que por lo tanto tiene mucha relevancia en este contexto de familia. Veamos entonces a ver si ya está Ana conectada. Sí, ya, a ver si la podemos acá tener. Listo. Ana se une a nuestra conversación. Buenas, Natalie Jerez. Y acá llegó Anita. Hola, Hola, Ana María. Buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches, muy bien. ¿Y tú? Buenas noches. Muy bien. Ok. No sé, yo te estoy oyendo un poco cortado. No sé si estás con una buena conexión o podemos Sí, revisar eso. Pero bueno, acá ya te oigo mucho mejor. Entonces, bueno, comencemos como tal. Quiero presentarles a nuestra super invitada de esta noche. Se llama Ana María y en su presentación quiero destacar que es mamá de Antonella de 2 años y esposa de Camilo. Ella es enfermera de profesión y está dedicada ya hace un tiempo a la promoción de la lactancia materna. Tiene formación como asesora en lactancia y tiene actualizaciones en prematuros y a niños con condiciones especiales. También quiero contarles que es voluntaria de la Fundación Mamá Informada. Después nos cuentas un poco de tu trabajo en esa fundación. Y ella lo que más disfruta es acompañar a las mujeres desde el momento mismo en que deciden ser mamás y hasta que quieran ya dejar de lactar durante todo ese tiempo. Y su empresa se llama, o su emprendimiento se llama De Mamá a Mamá. ¿Listo? Porque pues ya ella desde su maternidad y desde su experiencia profesional nos puede acompañar en este proceso. Entonces, hoy empezamos esta serie de lives en donde vamos a hablar de cómo ciertos temas se relacionan o se incorporan al proyecto de vida familiar, teniendo en cuenta que el proyecto de vida familiar es aquel plan que las personas como familia se trazan de lo que quieren construir basados en los valores, virtudes que son innegociables para ellos como familias. Entonces, en ese sentido, ¿cómo integramos la lactancia materna a este proyecto de vida familiar? Entonces, Anita, bienvenida. No sé si quieres contarnos primero algo más de ti y hablarnos un poco de tu familia y tu proyecto de vida familiar. bueno, muchas gracias por la invitación, por el saludo, por la presentación. Estoy muy feliz de estar acá. La verdad es un tema que me apasiona, es un tema que amo hacer, que me llena, que me hace muy feliz. Así que estoy complacida de estar acá, de poder también, les cuento que soy esposa de Camilo, como y mamá de Antonella desde hace 2 años. Ella ha sido lactada. La verdad que al principio fue un poco difícil, pero gracias a la información y a las ganas y al deseo, pues hemos podido llegar a este punto. Entonces, les cuento eso, acompaño a mujeres en estado de gestación, lactancia, y bueno, la idea es que cada una pueda elegir basada en la información lo que desea hacer. Eso es lo más importante. Bueno, ¿y qué planes tienen ustedes como familia? ¿Cuál es este proyecto de vida familiar que tienen ustedes, Camilo, Antonella y tú ahora? Bueno, nosotros la verdad que tuvimos un embarazo planificado, o sea, la verdad que siempre quisimos ser padres, así que Antonella llegó, Divina, eh, ¿cómo está de grande? Antonella llegó en un momento donde nosotros quisimos tenerla.
así que hacía parte de nuestros planes que estuviera acá con nosotros. Y por otro lado, pues yo soy enfermera y la verdad que para mí la salud pues es importante, pero curiosamente había muchas cosas pues que yo no sabía, que no tenía en mi, digamos, en mi formación, y fue ahí como nació pues todo esto de empezarme a informar, de empezar a conocer un poco más de la lactancia, y lo más bello fue ver que tanto Camilo como mi familia extensa se unieron a este deseo. Entonces ellos también son eh, un padre y una familia informados acerca de la lactancia. Y creo que es fundamental ser conscientes de querer hacer esto y de querer que sea parte del proyecto de vida familiar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, yo casi desde que tuve la oportunidad de conocerlos, yo te oía hablar de estos planes y de dedicarte a la lactancia y ahora ver que este sueño se hace realidad ya de esta manera tan tangible, de verdad que me da mucha satisfacción por eso. Bueno, pero ya vamos a hablar de lo que vinimos, a lo que vinimos, ¿no? Entonces, cuéntanos, Anita, por qué se dice que la lactancia materna es algo más que solo alimento. Muchas personas piensan que la lactancia es algo así como que simplemente la mamá pone la teta y el niño se alimenta y eso es lo único que hay que hacer y es lo único que ocurre y lo único que pasa. Entonces yo quisiera que para que las mamás que están en ese proceso o para que las que están pensando en ese proceso o que digan yo sí será que sí lacto, que no lacto, pues se informen mejor y que nos cuentes por qué es más allá que solo alimentación. Bueno, mira, te cuento y les cuento a todas las personas que nos acompañan acá que un bebé está casi 10 meses en el útero de la mamá. Y en ese lugar tiene todo, la comida, está calientico, y a medida que la mamá se mueve, digamos que lo arrulla. Y resulta que cuando el bebé nace, pues la verdad que todo es desconocido. Es un clima frío, además que el recién nacido pues no ve, digamos, a una distancia más de 30 centímetros, entonces todo es desconocido para él, ¿sí? Así es como a la persona que más conoce es a la mamá. Ha escuchado su voz, el corazón, todos sus ruidos intestinales y demás. Entonces, claro, cuando el bebé nace, a la persona que quiere tener más cerca es a la mamá. Y el lugar más cercano para tenerla es el pecho. Y digamos que esa es la distancia en donde ella va, donde el bebé va a poder reconocer a su mamá, donde se va a poder sentir seguro, protegido, abrigado. Además que el contacto piel a piel le va a poder brindar calor, le va a poder dar calor al bebé, y pues eso va a evitar, digamos, que el bebé se enfríe o que pudiese llegar a tener alguna enfermedad. Entonces, por eso la lactancia es más que alimento. Existe la lactancia o la succión nutritiva y la no nutritiva. Entonces, no siempre que el bebé está al pecho quiere decir que esté comiendo, pero también no siempre que el bebé, o perdón, no siempre que el bebé llore quiere decir que el bebé tenga hambre, ¿sí? Sino que quiere ser arrullado, cargado, sostenido. Y por eso la lactancia materna es más allá que alimento, que solo alimento. Porque si vamos a hablar de alimento, podríamos darle un tetero, un biberón o un vaso o una cuchara, O ¿sí? sea, Ese muchas sería mamás el alimento. dicen, pues, que es lo más fácil, ¿no? O sea, porque voy a Claro. privilegiar algo que puede ser como tan dispendioso, porque lo es, o sea, las que hemos amamantado Ujú. sabemos que lo es, si es más fácil enchufar un tetero, ¿no? Exacto. Pero la lactancia es una cuestión afectiva, o sea, es algo que va más allá de simplemente alimentar a una persona. Es alimentarlo afectivamente, emocionalmente, mentalmente, se construyen vínculos, y además de manera neuronal, a nivel neuronal, también se van construyendo conexiones importantes para el desarrollo de ese ser humano. Y yo creería, y lo digo también desde mi experiencia, que no solamente es una nutrición emocional para el bebé, sino para la mamá. Yo me acuerdo, así como tengo recuerdos un poco fuertes de mi lactancia, también recuerdo momentos en los que yo simplemente sentir a mis hijas en ese momento tan íntimo era un bienestar y una sensación de placer
de satisfacción muy importante para mí. Entonces yo sabía que ella estaba comiendo, que se estaba sintiendo abrigada, que estaba sintiéndome cercana, que había un momento de conexión y eso, pero para mí lo que yo sentía en mi cuerpo o lo que yo sentía en mi emoción y en ese aterrizar, pues pucha, de verdad soy mamá, ¿no? O sea, cuando tú tienes a un bebé pegado a la teta, sabes que eres mamá de una manera distinta. Entonces creo que también era una nutrición para la mamá. No sé De qué acuerdo. tengas que contarnos de eso. Sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, mira que hay una escritora que hizo un libro sobre la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor y esa hormona da placer. Nos hace sentir tranquilas, nos hace sentir bien, nos hace sentir como si estuviéramos volando, como si estuviéramos comiendo algo delicioso, haciendo algo que amamos hacer, y es debido a eso, debido a toda la avalancha hormonal, y especialmente de la oxitocina, que hace que nos sintamos de esa manera. Y es verdad lo que tú dices. Y por otro lado, te quiero decir y les quiero decir a todas que nosotras tenemos un superpoder, que es hacer leche, producir leche. Ese es nuestro superpoder y que debemos valorarlo, amarlo, respetarlo, porque es algo que solamente nosotras podemos hacer. Dios nos hizo así y nosotras debemos disfrutarlo, es lo más importante, disfrutar esto y hacerlo de una manera que nos sintamos no obligadas por nada. No tenemos que sentirnos obligadas, sino que lo hagamos de manera voluntaria y, y agradable. Bueno, Ana, teniendo en cuenta que los hijos y la crianza son parte del proyecto de vida familiar, ¿no es cierto? ¿Qué consideraciones debería tener en cuenta una pareja que va a tener un bebé para tomar la decisión de cómo, cuándo y hasta cuándo lactar? Bueno, mira, lo más importante que yo siempre les digo a las familias que acompaño es que quieran, ¿sí? Sobre todo que la mujer quiera hacerlo. Porque si esto nace de un deseo, pues el resto viene por añadidura, por así decirlo. ¿Qué sería la añadidura? La información, ¿sí? Ya podríamos entrar a ver qué sería lo mejor para encontrar la información. Ojo, con esto también quiero decir algo muy importante y es que no debemos buscar información, tanta información, porque eso también nos puede abrumar, ¿sí? Entonces hay que ver unas fuentes confiables de información y hay que buscar evidencia, algo basado en evidencia científica, porque también tenemos fuentes de información como la tía, la abuela, la hermana, la vecina que de pronto no lactó o que tuvo una mala experiencia y te va a contar eso. No, mire, eso es muy difícil, eso duele, le va a salir sangre, ta, ta, ta. Entonces hay que tener también mucho cuidado con la información que vamos a adquirir. Si esa familia desea acceder a una consejería en lactancia o asesoría en lactancia individual, fabuloso, porque lo lindo de eso es que van a poder tener una persona cercana a la familia que les va a poder ayudar en esos momentos donde tengan dudas o donde tengan dificultades. Y eso sería básicamente lo que les podría ayudar. Por otro lado, y algo que, por ejemplo, en mi caso me sirvió muchísimo fue un grupo de apoyo en lactancia, donde van a haber otras madres como tú que te van a poder decir, mira, si se puede, te van a poder dar apoyo, te van a poder dar ánimo, también te van a recordar la información, porque en mi caso personal yo tenía la información, pero la práctica es otra cosa, es otro cuento, ¿sí? Entonces, tener a esas mujeres al lado o tener a esa familia informada, mi esposo también fue fundamental para mí. Tener a esas personas allí con esa información te permite recordar lo que estás haciendo. Mira, tú puedes, acuérdate que tu cuerpo produce la leche para tu bebé o tus bebés en caso de que sean múltiples. Eh, Inclusive las mujeres que adoptan niños pueden lactar. Entonces, si está esa persona ahí o esas personas allí, te van a poder recordar eso. Entonces, una familia necesita saber eso, necesita tener la información, pero además el apoyo necesario para poderlo hacer, porque así como estamos hablando acá,
la lactancia es un proyecto de vida familiar. O sea, la lactancia no es solamente de la mamá y del bebé o los bebés, la lactancia es de todos, de todos. Allá iba mi siguiente pregunta y después retomo algo de lo que dijiste con respecto a, a tener una asesora en lactancia, pero ya que mencionaste que la lactancia es de todos, pues si bien obviamente por razones biológicas la actividad como tal de lactar es predominantemente materna, ¿cuáles son esas actividades específicas, esas actividades puntuales con las que se podrían vincular papá y los demás miembros de la familia para que se sientan partícipes del proceso de lactancia, para que además lo faciliten y que además disfruten del proceso, porque a mí me parece eso muy importante. Yo, por ejemplo, tuve lactancia mixta, es decir, yo les daba seno y teta a las niñas. Y yo decidí, porque fue mi forma y porque tal vez no logré acomodarme de otra forma, que en una toma, una iba a la teta y la otra iba al biberón, ¿cierto? Entonces, siempre, como yo no podía reemplazar quien le diera teta, pues alguien más tenía que estar dándole a la otra chiquita el biberón en simultáneo. Tuvimos esa lactancia mixta. Entonces, digamos que si ellas tomaban en promedio, no sé, 6 veces al día, 7 veces al día, entonces la primera vez una a la teta, la otra al biberón, y la siguiente vez se cambiaban. Y así, todo el que estaba como en contacto con nosotros, que además pues ellas fueron prematuras, entonces no eran muchas personas, básicamente mi mamá y mi esposo, se turnaban para al que le tocaba el biberón y participábamos en ese momento eh, como de esa alimentación que era un momento familiar, era como sentarse a comer a la mesa, aunque nosotros no estuviéramos comiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿De acuerdo? era eso, la sacada de los gases, etcétera. Entonces, ¿cómo involucramos a los demás en este proceso? Bueno, mira, es muy lindo también que de parte de la familia o de las personas que acompañen, porque hay mujeres pues que las acompañará su vecina o su amiga, o, en fin, también tengan ese deseo de querer estar ahí, ¿no? De querer apoyar, de querer ayudar. Y algo es muy importante, primero, comprender que durante la etapa de la lactancia, que inicia en el posparto, la mujer tiene una avalancha de emociones que a veces la hacen sentir perdida o sentir como que no cabe en el mundo, que nadie la entiende, en fin. Y eso es completamente normal, ¿sí? Porque la vida nos ha cambiado. O sea, cuando somos mamás, la vida nos cambia por completo, ¿sí? Y es importante que las personas que están a nuestro alrededor entiendan eso. Y por otro lado, no solamente que nos ha cambiado la vida físicamente, emocionalmente, mentalmente, sino que las hormonas hacen lo suyo, ¿sí? Entonces, en ese momento, la oxitocina, la prolactina, bueno, todas estas hormonas que están haciendo, están actuando para la supervivencia básicamente del bebé. Entonces, ahí es cuando vemos que la mujer se concentra básicamente en el bebé o en los bebés, ¿sí? Porque hace parte de la supervivencia y no es que dejemos de amar al esposo, a la mamá, al papá, no. O sea, es que así estamos. Y por otro lado, porque el olor del recién nacido, y hay estudios que hablan acerca de eso, es como si fuera, Ella no quiere sé con quién participar. conversar, el olor del recién nacido es como si estuviéramos consumiendo algún tipo de estimulante. O sea, imagínate esa conexión tan, tan profunda que hay en ese momento. Entonces la familia puede involucrarse en el cuidado de esa mujer y de ese bebé, porque no solamente nació un bebé, también nació una mamá. Nació una mamá. Y la mamá está agotada por el proceso del trabajo de parto, la mamá está agotada por el parto o la cesárea, la mamá está agotada porque los últimos meses pues son, cansan más o hacen que pueda respirar menos o que, sí, las veces que tienes que ir al baño, sí. Entonces, entender ese proceso y hacer cosas prácticas como las siguientes que te voy a decir. Preparar la comida. Si, por ejemplo, esa mujer tiene hijos mayores, hacerse cargo de los hijos mayores. Limpiar la casa, hacer las compras, hacerle un masaje, porque la verdad que
la posición a veces no se cuida para lactar y duele mucho la espalda, o hacerle un masaje en las piernas. Bueno, en fin, o sea, hay tantas cosas prácticas que se pueden hacer y que no necesariamente tiene que estar vinculada con la lactancia. Por ejemplo, tú decidiste con tu familia esa forma de alimentación, está bien, fue tu decisión, fue basada en lo que ustedes desearon y se pueden involucrar de esa manera también. Pero si no, digamos, no encuentran un espacio allí puntualmente, porque digamos el bebé se la pasa pegada a la teta, entonces esas otras actividades van a hacer que la mamá y la mujer se sienta bien, se sienta relajada, se sienta apoyada, se sienta amada, se sienta valiosa, ¿sí? Entonces, esas son las actividades que también pueden hacer las parejas o los acompañantes para que la lactancia funcione. Porque es que creo que con lo que dices es ver la lactancia mucho más allá de solamente el hecho de dar teta. Es el hecho de todo lo que implica que la mujer física y mentalmente se prepare para ese momento de dar teta. Entonces, si tiene que tener su cabeza también en los otros niños, si tiene que tener la cabeza en lo que hay que hacer en la casa, en hacer la lista del mercado, si, bueno, en todas las otras demás situaciones que pueden estar rodeando, pues quizás la lactancia se puede ver como una carga más, o sea, como una, no como la actividad placentera o de disfrute que podría ser en su momento, sino como algo más de lo tanto que me toca seguir haciendo, a pesar de que a mí también se me revolcó la vida, tú lo dijiste muy bien, no solo nació un bebé, nació una mamá, ¿cierto? Porque Ujú, antes de de eso no acuerdo. éramos mamás, entonces creo que eso de redefinirse y de entender que estamos gestando de alguna manera también un nuevo rol al cual tenemos que adaptarnos y al cual también tenemos que hacer que la familia le dé valor lo enaltezca como lo que en ese momento es, ¿no es cierto? O sea, la capacidad de dar esa vida y la capacidad de eh, como ser donde confluye todo en ese instante, pues que tenga que tener ese valor que se le da. Entonces, pues qué bonito. Y sí, hay muchas maneras de involucrarse, así como tú dices, que me parecen muy buenas. Y bueno, volvía al tema de lo que te dije que iba a retomar con lo que me estabas diciendo anteriormente. Si las personas tienen la posibilidad y quieren buscar un asesor en lactancia, quisiera que me dijeras cuáles son las condiciones o cuáles serían como sí, cuáles son los puntos que debo tener en cuenta para saber si yo necesito una, por ejemplo. Yo te digo, para mí, una de las mejores inversiones que yo hice al haber salido, apenas salí de la clínica con mis hijas, fue tener una asesora en lactancia. O sea, el día que ella vino a mi casa, a mí la vida me cambió. Porque cuando estuve en la clínica, mi proceso de lactancia fue muy duro por todas las condiciones que fueron. Yo no las pude poner por su prematurez inmediatamente al seno, entonces tuve una congestión terrible, bueno, una cantidad de cosas. Y en la clínica si bien tienen un personal calificado y las mejores intenciones de ayudarte, pues la carga asistencial no les da para ocuparse de uno como lo hace una asesora en lactancia. Entonces yo pude estar tranquila con que la posición, que el agarre, que lo uno, que lo otro, con tantas cosas que involucra estar con esa información que muy por ser médico o tu enfermera, ya en la práctica no la tenemos, no la tenemos. Una cosa es en la cabeza y otra no. Entonces, ¿qué debería tener en cuenta una mamá que le puede brindar de beneficio tener esa consulta o esa asesoría en la lactancia? ¿Qué beneficios hay de consultar o de tener al lado de uno un asesor en lactancia? Muchos ni saben que existe además, por ejemplo. Sí, por supuesto. Mira, hola Angelita, que me está saludando. Qué bueno tener a Ángela acá, ya está en embarazo y se está informando desde ahora para la lactancia. También está Lina por ahí, bueno, hay otras personas. Gracias por estar acá. Bueno, mira, yo tengo que decir que tristemente en la facultad, cuando nosotros estudiamos, no aprendemos mucho acerca de la lactancia. O sea, las clases de verdad que son limitadas. Eh, entonces, claro, al ir a la clínica, pues primero lo que tú dices, la carga asistencial, pues es demasiada. Y por otro lado, la información que tenemos lamentablemente es poca.
Entonces, claro, nosotros tenemos que seguirnos actualizando, informando, sabiendo todo lo que tiene que ver con la lactancia para poder apoyar de una mejor manera, ¿sí? Pero un beneficio de tener una asesora, la experiencia que yo he tenido acompañando a mujeres y familias, es dar un apoyo emocional, porque a veces esa mujer tiene la información técnica de cómo poner al bebé, de la posición, de la postura, que abra la boca, tal, pero empieza a dudar de sí misma, empieza a creer que no tiene la suficiente leche, que no va a producir, y entonces si está esa persona allí recordándole que sí lo puede hacer, eso va a ser muy bueno para ella. Y bueno, ya por otro lado la parte técnica, o sea, ver cómo está poniendo al bebé al pecho, cómo lo está haciendo, cómo le está yendo, si le está doliendo, si no. Y es tener como a esa persona todos los días, en todo momento, ¿sí? Es como, se vuelve como una compañera de lactancia. Entonces es tener a esa persona cerca a quien le vas a poder hacer una pregunta, pero también con quien te vas a poder desahogar, con quien vas a poder llorar a veces si lo sientes, con quien vas a poder contar para ese momento. Entonces es muy bonito poder tener. Ay, se me está cortando otra vez. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, Ok, bueno. Sí, mira que de hecho una de las cosas que a mí más me gustó de esta asesora en lactancia que yo tuve fue que, claro, pues yo al tener gemelas, me decían entonces una por este lado y otra por este lado, no sé qué. Y yo, créeme que lo intenté, porque me soñaba ese momento glorioso ahí yo con mis dos nenas al pecho, no sé qué, y con 20 cojines sillas diferentes, en la cama, acostada, parada, de cabeza, bueno, las 20.000 opciones y no lo logré. Y en algún momento dije, no, esto no es para mí, o sea, no las voy a poder amamantar a las dos en, eh, en, eh, en al tiempo. simultáneo. Y ella me dijo, está bien. O sea, Ujú, yo sentía como una presión de tenerlo que hacer, de alguna manera. ujú. Y creo que muchas mamás, independientemente de si tienen múltiples o no, sienten presiones sobre su Sí. lactancia, sobre cómo tendrían que hacerlo. Y para mí fue como una liberación cuando ella me dijo, está bien, entonces, ¿cómo lo quieres hacer? Porque lo que tú dices, lo más importante es que uno quiera, ¿sí? Y yo, si yo seguía en ese estrés de el para arriba, el para abajo, el de cómo por un lado, por el otro, pues muy seguramente en un momento iba a decir, tiro la toalla y quizás no lo hubiera hecho. Pero cuando ella me dijo, ¿cómo lo quieres hacer? Que lo importante era que yo me sintiera a gusto con eso, eh, encontramos la vía y encontramos la forma y encontramos cómo sentirme tranquila y sobre todo dejar esas culpas que a veces nos ponemos innecesariamente de las mamás que no soy una mala madre porque tengo gemelas y no les estoy dando al mismo tiempo a las dos la teta, ¿cierto? Entonces, creo que también ese apoyo de las asesoras en lactancia, de encontrar la manera individual para cada mamá, es lo que a uno más aprecia, que sepan que uno es uno, que no, uno no es del montón y uno es la, la de la fotico del folleto de lactancia que le entregan a la salida de la clínica, donde De todo acuerdo, es como en serie, ¿no? de acuerdo, porque mira, yo algo que hablo con las familias y que hablo con mi familia es que la lactancia tiene que ser a tu medida, lo que tú desees hacer, o sea, yo te doy la información, yo te digo lo que es mejor para ti, para tu bebé, pero tú eliges. Y como tú dices, no es bueno llenarse de culpas, porque la verdad que la culpa no deja avanzar, ¿sí? La culpa no deja hacer otras cosas y crecer en el proyecto de vida familiar. Y hay muchas otras cosas también que hacen parte de ese proyecto de vida y que debemos alcanzar, pero sí siempre resaltando la importancia y los beneficios de la leche materna, que no lo tiene ninguna fórmula infantil,
que fue creada para ayudar a niños que de verdad no se podían amamantar, pero porque tenían condiciones extremas y que las empresas fabricantes pues lo que han hecho es aprovechar todo el boom de la industria y de los comerciales y demás para hacer pensar a las mujeres que esa fórmula infantil si le da la leche materna, pero yo sé, mira, como tú, yo sé que las mujeres hacen el esfuerzo, yo sé que las mujeres no se quedan, ay, no quiero, que son como que no les importa, no, yo sé que todas las mujeres de alguna forma intentamos hacerlo mejor y yo sé que en cada una hay ese amor profundo por los hijos, por querer darles lo mejor, por querer salir adelante con su lactancia, así como tú lo estás diciendo, que usaste la posición para aquí, para allá, hiciste esto, lo otro. Pero qué bueno que tuviste a esa persona que te asesoró, que te acompañó y que te dijo, no, mira, esto no va por aquí, no te está haciendo bien, entonces hagámoslo por este lado. Y eso es lo que necesitamos, ¿sí? Eh, tener ese acompañamiento y, y por eso se debería llamar acompañamiento, porque no es que yo te obligo a hacer lo que yo quiero, sino te acompaño eh, y para lo que tú decidas hacer y que sea lo mejor y basado pues en la evidencia. Qué bueno. Y hablando de la evidencia, y pues quisiera que nos recordaras esto, porque muchas personas a veces tampoco lo conocen, teniendo en cuenta las recomendaciones vigentes y también la decisión personal de hasta cuándo continuar la lactancia, ¿qué información necesitan tener los padres para poder tomar la mejor decisión? O sea, ¿cómo serían esos tips de los que tú hablas para tener esa lactancia a la medida de cada mujer? Sabiendo que pues médicamente hay como rangos de edades en las que hay recomendaciones claras, ¿no es cierto? Pero pues que no para todo el mundo se ajusta. ¿Sí? Yo en el proceso de lactancia que tuve, yo les dije, pues, miren, yo voy a la carrera, pues, máxima, 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 por llegar en lo posible a los 6 meses, porque tuve que estar medicada, bueno, y una cantidad de cosas que tenían que ver como ya con mis condiciones particulares, y lo logré hasta los 8 y me siento campeona, ¿cierto? O Wow. sea, pero recampeona con eso. Y conozco mamás con niños de 3 años y medio que aún lactan. Y bueno, ¿quién soy yo para juzgar eso? O sea, ¿cómo? Eso es una decisión, como tú dices, muy personal y a la medida. Entonces, ¿qué información necesitan tener los padres para poder tomar esa decisión de hasta cuándo debo hacerlo o cuándo es lo mejor para mí hacerlo? Bueno, mira, la Organización Mundial de la Salud y los entes, digamos, de salud de la mayoría de los países y no de todos, recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, o sea, solo leche materna, ni aguas, ni infusiones, ni caldos, ni tintas de frijoles, solamente leche materna. Lo único que, digamos, podría consumir el bebé en caso de que lo necesite sería algún tipo de medicamento o algo que sea pues medicado, ¿sí? Y además recomiendan que la lactancia continúe hasta los 2 años o más. A veces a los profesionales en salud se les olvida el o más, Ujú, porque la lactancia puede ser mamá y o el bebé quiera, porque si la mamá ya quiere destetar, pues también se puede hacer un destete respetuoso, o si el bebé ya no quiere tomar más, pues la mamá no lo puede obligar. Lo que pasa es que culturalmente se ve mal que un niño mayor amamante, ¿sí? Entonces empiezan las acusaciones, empiezan a las mujeres a señalarse, a juzgarse, que porque le está poniendo ese cuero, esa garra, bueno, en fin, uno escucha un montón de cosas, que eso ya no lo alimenta, que eso ya no le sirve, que eso es pura agua, y eso es mentira, esos son puros mitos. A raíz de todo eso se han hecho estudios donde se han encontrado mayores beneficios de la leche materna a los niños que son amamantados por más tiempo. De hecho, hay un estudio maravilloso de la Universidad de Pelotas en Brasil
donde habla que los niños amamantados por más tiempo, pues pueden tener un coeficiente intelectual muy superior, ¿sí? Aunado a otras cosas. Pero, bueno, digamos que se exalta los beneficios de la leche materna debido a todos esos mitos que hay, ¿sí? Entonces, ¿yo qué les digo a las mamás y a las familias? No se dejen engañar, no crean en los mitos, no crean que la leche materna se vuelve agua. De hecho, la leche materna es un 90% agua, entonces, ¿cómo se va a volver agua si ya es agua? Sí. Eh, pero no es solo agua, tiene otros componentes que la hacen muy rica y que la hacen única, que la hace única para la especie humana. Yo siempre digo, o sea, la lactancia, la leche humana es para humanos. Entonces nosotros podríamos tomar leche humana toda la vida, o sea, no hay ningún problema, porque es nuestra leche, ¿sí? Solamente que volvemos a lo mismo, la industria se ha encargado de promover otras leches y otras cosas, entonces se ve mal que un niño tan grande esté amamantando. Pero también hay otros estudios muy hermosos en Perú y en culturas que no, para nosotros, entre comillas, no son desarrolladas, eh, donde amamantan a sus niños hasta los 7 años. Inclusive en culturas o en países donde hubo pobreza o donde hubo desastres o ese tipo de cosas, no había con qué alimentar a los niños o a los niños más grandes de 12 años. ¿Y qué hacían? Los amamantaban. Y fue la manera como los pudieron sostener en ese tiempo donde no había qué más darles. Entonces, vemos los beneficios realmente de la leche materna y de poder amamantar a nuestros hijos hasta cuando queramos. Realmente no hay ningún inconveniente. Te voy a citar 2 mitos más acerca de que está mal amamantar a los niños más grandecitos, y es que les causa traumas. No es cierto, al contrario. Un apego seguro, si creamos un apego seguro con nuestros hijos, ellos van a ser personas más seguras, ¿sí? Entonces no les va a causar ningún trauma, no les va a causar ningún problema, no les va a causar ningún tipo de dependencia, codependencia, no van a ser niños más consentidos, no. O sea, no hay nada que compruebe que eso sea cierto y es todo lo contrario. Entonces, los invito y las invito a que ustedes decidan hasta qué edad quieren amamantar. Ok. A veces esa decisión se toma porque en otros aspectos del proyecto de vida familiar pues hay que seguir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la mamá va a ingresar al trabajo o pues ya no tiene acceso a ciertas cosas o van a cambiar, o viene otro hermanito en camino, entonces la mamá quiere como descansar un poco antes de volverse a poner en la tarea, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que son de la individualidad de cada familia y está bien hacerlo hasta cuando ellos mm, lo Deciden. quieran hacer, ¿sí? A mí me Ujú. gusta mucho ver esas campañas, por ejemplo, de la gente que, no sé, ve una mamá que está lactando y se escandalizan porque entonces vieron un seno. Oh, por Dios, ¿qué es esto? Una teta al aire, qué cosa tan terrible puede ser esto, ¿no? Entonces, también como que, ¿cómo volvemos a esa conciencia de que es un proceso natural? ¿Cómo volvemos a esta conciencia de que en algún momento se nos metió en la cabeza que amamantar tenía que ser algo penoso, que entonces, le va a dar teta, váyase allá al otro lado, ¿no? Si usted está en la visita, si le va a dar teta, entonces se vaya al otro lado, porque ¿qué va a decir el abuelito si usted le saca la teta aquí al niño enfrente? Entonces, ¿cómo volvemos a esa normalización de ese proceso de amamantar? Es natural, o sea, el niño está comiendo, es como si a ti te pidieran en un restaurante que te taparas del resto del mundo porque estás comiendo tu almuerzo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué al niño sí? ¿Solamente por el envase? Es la pregunta. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Sí, solamente por el envase. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los pechos, los senos, las tetas, como les quieran llamar, se ha vuelto algo sexual, ¿sí? Únicamente. Entonces, las campañas publicitarias invitan a la mujer a, o usan el cuerpo para promocionar una llanta de un auto.
o para promocionar un licor, o bueno, qué sé yo. Entonces se ha vuelto todo muy sexual, pero de una manera morbosa, digámoslo así. O sea, se ha vuelto de una manera antinatural, porque eh, esto es normal, debería ser normal, siempre y cuando se use de la manera adecuada. Y como tú lo dices, si un bebé está comiendo del pecho de su mamá, pues es algo natural, o sea, es algo completamente normal, pero se ha escandalizado por eso, ¿no? Y muchas cosas han influido. No sé, tal vez algunas religiones o algunas creencias o algunas prácticas pues han influido mucho en esto de que la mamá, de que la mujer no muestre sus pechos, porque, uy, qué escándalo, ¿no? Pero cuando vemos a una mujer lactando, pues eso no debería alarmarnos. Realmente eso es algo natural, es algo normal, o sea, imagínate pedirle a una vaca que se cura cuando estaba dando de comer a sus terneros, o a una perrita, o sí, es algo natural, es algo de la naturaleza y debemos verlo de esa forma, algo natural, o sea, no tiene por qué escandalizarnos, pero también debemos respetar a aquellas mujeres que decidan cubrirse, ¿sí? Porque es como la mujer se sienta, es como ella decida hacer. Personalmente a mí me pareció algo extremadamente incómodo y más porque mi hija tuvo una condición donde se atoraba con la leche, entonces yo no la podía ver debajo de todo ese perendengue de cosas y me daba muchísimo miedo que se me cayera, o sea, por estar pendiente de la cobija, el sleeping o qué sé yo, se resbalara. Entonces, básicamente por eso yo no usaba nada para cubrirme. Sin embargo, debo confesar que ante algunos familiares o ante algunas cosas a veces pues sí me da un poco de vergüenza. Pero yo le decía el otro día, no sé si a mi esposo o a alguien más, si a mí me dicen que me vaya a una playa nudista, probablemente yo no vaya, porque me da vergüenza. Pero si tengo que amamantar a mi hija en cualquier parte, no tengo ningún problema, ningún inconveniente, porque ella lo necesita. Además, mira, es algo supremamente práctico. No tienes que cargar agua, no tienes que cargar nada, ningún polvo, nada, Uy, con sí. el respeto de las mujeres que deciden dar fórmula, porque no la voy a satanizar, pero no tienes que cargar nada. Simplemente llegas, tú la sacas y ya, ahí está todo lo que Sí, necesitas. claro. Yo que viví las dos versiones, claramente era mucho más fácil sacar la teta que sacar todo el perendengue de corotos que tenía uno que cargar entre la maleta para preparar 3 onzas de tetero, por Dios, o sea, y que el agua caliente, y que, bueno, yo traía 2 botellas, o sea, una de agua caliente, una de fría, los tarritos con las medidas, porque entonces tomaban diferente medida, o sea, era un sancocho de verdad, y aunque uno se vuelve práctico y desarrolla la Sí, habilidad, porque nos volvemos prácticos en esto, pues es que comparado lo uno con lo otro no tiene forma de no ver el evidente ganador en ese sentido. claro que sí, claro que sí. Anita, utilizaste otro término que quiero que también hagamos profundidad en ello para ver qué hay personas que quizás no lo tienen claro, y es el destete respetuoso. ¿Listo? ¿Qué Ujú. es esto del destete de respetuoso? Cuando sé que el destete está siendo o no respetuoso, y cómo podría ser irrespetuoso. Esa también es la pregunta, ¿no? ¿De qué manera podríamos tener un destete irrespetuoso para evitarlo, si es lo que queremos? Mira que yo tengo que confesarte y confesarles algo, y es que tuve un poco de lucha con este concepto de respetuoso, de destete respetuoso, porque la verdad que tiene muchas aristas, digámoslo así. O sea, si lo decide la mamá o si lo decide bebé. Así que estuve hace poco en una charla con una asesora de México y escuché algo que me gustó muchísimo, y es que sea un destete digno, un destete amoroso, un destete especial, único, ¿sí? Y me gustó, me quedé con ese concepto, que sea un destete digno, amoroso, que sea algo especial. Y bueno, digamos que ese destete debe ser digno, amoroso o respetuoso, como se le quiera llamar, tanto con la mujer como con la mamá, como con el bebé. Porque si la mamá está cansada, si la mamá eh,
ya no quiere seguir amamantando, hay algo que se llama agitación por amamantamiento, que es de verdad a la mujer le duele, no quiere, ya no se siente en la capacidad de hacerlo. Bueno, hay que empezar a ver cómo hacerle entender a ese bebé, a ese niño con muchísimo amor, que de verdad mamá está cansada, que de verdad mamá lo ama, así no lo ponga al pecho, o la ama, pero que ya no puede seguir amamantando. Entonces empieza una serie de cosas para hacer entre mamá y bebé. Existen muchos recursos, por ejemplo, hay un cuento que se llama La teta cansada, que es hermoso, que habla de cuando la teta se va a dormir por la noche, pero que al otro día va a estar, que la tetica necesita descansar. Y bueno, irle explicando a los niños, porque al contrario de lo que se cree, los niños sí entienden, sí comprenden, sí saben de qué se les está hablando. Entonces, siempre esas palabras y esas actitudes deben ir acompañadas de expresiones, de sentimientos, porque los niños son muy emocionales y van a sentir todo lo que tú sientes acerca de ese momento. ¿Sí? De que tú ya no quieres seguirlo amamantando, pero que lo sigues amando, que sigues estando con él o con ella, que sigues queriendo ser parte de su vida y demás cosas, para que el bebé pues empiece ya a relacionar los abrazos, por ejemplo, se le puede abrazar, se le pueden contar historias, hacer canciones. Hemos conocido de mujeres que hacen fiesta, ¿sí? Por la teta o por cuando ya el bebé dejó la teta. Porque de todas maneras, como vimos, pues la teta no es solo alimento, sino que el bebé también tiene, digamos, ese reflejo, que ya no es reflejo, sino es esa sensación de succionar, de hacer ese movimiento, y lo necesita para poderse consolar, para poder estar bien. Entonces hay que usar herramientas, pero como tú dices, cada caso es único, cada caso es puntual y hay que acompañar a esa mujer. Lo que sí les recomiendo es que no hagan un destete forzoso o a la ligera. O sea, no es que hoy ya mi bebé, yo ya no quiero amamantar más a mi bebé, entonces ya no lo amamanto. No, entonces no, y si el bebé llora, entonces no, no quiero. O en fin, porque pues en vez de ser como una experiencia linda y saludable, va a ser una experiencia pues poco grata de recordar, tal vez para la mamá y para el bebé. Entonces sí sería bueno que sea progresivo y que termine de la mejor manera posible. Pero en todo caso, si la mujer no quiere seguir amamantando, pues hay que decidir qué hacer. O sea, no tienes que sentirte obligada por seguir amamantando, ni tienes que hacerlo forzadamente tú tampoco. O sea, por eso se habla respetuoso o digno, amoroso, tanto para la mamá como para el bebé. Ok. Y por acá está preguntando Genoma del Ser, dice, ¿y qué se puede hacer cuando fue forzado? Bueno, habría que ver cómo fue la manera en que se hizo, porque de todas maneras se necesita un proceso, por decirlo así, como para sanar ese momento, para hablar con el bebé y para hablar con la mamá, porque si ahí la mamá se está sintiendo culpable, necesitamos hacer un proceso con la mamá para que ella no se sienta de esa manera, porque seguramente lo hizo desesperada, cansada, aburrida, ¿sí? Y también habría que ver cómo se siente el bebé ante esa experiencia, o el niño, ¿sí? Que también de pronto pueda expresar qué siente, qué sintió en ese momento, cómo está en este momento, qué siente hacia la mamá, para poder, digamos, de alguna manera sanar ese momento y poder recuperar la relación desde allí. Eso es lo que se podría hacer. Habría que ver el caso puntualmente, pero se puede hacer, se puede, digamos, sanar ese momento. Ok, eso me parece muy importante, que a veces uno, ya las cosas fueron como fueron y por las razones que fueron en algunos casos, pero que siempre hay la oportunidad de retomar y de resarcir aquello que pudo no haber sido eh, como afrontado de la manera como fue. Y sin juicios, ¿no? También a veces dicen, es que tuve un destete forzado y se quedan ahí sin explicar por qué y resulta, no sé, a la mamá
le dio cáncer y le tienen que hacer quimioterapia y no puede lactar. Entonces es forzado porque pues es que le empezaron la quimioterapia en 2 días, porque fue una cosa así, y pues claramente en 2 días tuvo que decirle al niñito no más, ¿sí? Ujú. Entonces fue forzado de una manera que no es por... A lo que voy es que no siempre que hablemos de que un destete fue forzado, es necesariamente con una mala intención, ¿sí? Ujú. O por hacer las cosas de manera inapropiada. Tendemos mucho y quizás cuando somos mamás y en procesos como la lactancia o la crianza, eh, todos nos sentimos jueces, ¿no? Todos nos sentimos con la capacidad de señalar y de decir, pero ¿cómo tú no estás haciendo X, Y o Z? ¿Pero cómo hiciste tal, tal otra cosa? Y es muy difícil realmente ponerse en los zapatos de esa mamá. Entonces, de esto rescato lo que tú dices, o sea, el tiempo en el que sea para la mamá y para el bebé está bien. Y también hay niños que lo deciden. Yo tengo mamás que a veces dicen, ay, yo quería seguir lactándolo, pero es que ya le ofrezco y no quiere, ¿no? Y venga, y venga, y venga, y no quiere. Entonces me tocó cerrar la fábrica porque me tocó, y la mamá entra como en crisis o en depresión y el niño está feliz y fresco. Entonces también, ¿cómo ayudar a esa mamá también que acepte que la decisión también puede venir de ese niño? Mira, ahí el acompañamiento es fundamental. O sea, yo por eso a todas las que puedo las invito a un grupo de apoyo, porque en esos grupos de apoyo te van a escuchar y no te van a juzgar. Te van a apoyar, te van a sostener, te van a cuidar, te van a dar información y vas a poder escuchar las experiencias de otras mujeres que tal vez hayan vivido lo mismo que tú. Entonces, yo les digo, no vivan solas su proceso. O sea, algunas mujeres les da pena, les da vergüenza. No, no hay por qué avergonzarse, porque realmente eso es una etapa nueva para todas. Ninguna no la sabemos todas. Yo siempre digo que ni la mujer que haya tenido 15 hijos se la sabe todas, porque ella vivió un proceso diferente a cada una. Entonces, no hay por qué sentirse, digamos, mal por eso, ¿sí? Si te está pasando, yo te invito a que te unas a un grupo de apoyo, que hagas parte de un grupo donde te sientas acompañada, si no con tu familia, con tu pareja o con tu mamá, que lo puedas hacer para que puedas atravesar el proceso de la mejor manera, porque yo pienso que a veces cuando dejamos esas cosas ahí sin gestionar, eso nos traba, nos hace que no podamos avanzar a otras cosas, entonces siempre es bueno poder hacer algo, hablarlo, llorarlo, gritarlo, cantarlo, para poder gestionar ese tipo de cosas y que sepas que no estás sola, no eres la única mujer que se ha sentido así, ni la única mamá que se ha sentido así, que seguramente hay muchas otras como tú y que puedes conseguir ese apoyo. Tal vez sí recibas eh, señalamiento de alguien o que alguien te juzgue, pero seguramente no todas somos así. No todas somos así y podemos escuchar y podemos acompañar. Siempre vamos a tener un mal momento de mamás, donde queremos estar solas, ir al baño solas, comer caliente. Sí, Así que eso no es un pecado que te sientes de esa manera. Tampoco es un pecado si estás sola y quieres estar sola. Está bien porque antes de ser mamá fuiste mujer, fuiste persona. Y eso no quiere decir que dejes de amar a tus hijos. Entonces busca tu bienestar también. Busca como mujer algo que te guste hacer, que te haga sentir bien contigo misma, porque definitivamente de lo que tengo te doy. Y si como hacia los hijos o hacia la pareja o hacia las demás personas, pues no va a ser lo más lindo de ti. Entonces, busca la manera de sacar eso, de hacer algo que te guste, buscar espacios donde te relajes, donde comas algo que te guste, veas algo que te guste, o leas un libro que te guste, o charla con una amiga, o júntate así en un espacio como este, que es maravilloso. Ustedes me vieron acá con mi hija sentada, pero trato de buscar la forma de también sentirme bien, de también estar bien para poder dar bienestar también.
Mira que precisamente nos está preguntando Anita 1454, que de paso le mando un beso a ese Joaquín Divino, que ¿dónde se pueden encontrar esos grupos de apoyo? Precisamente. Te estoy contando Bueno, que Joaquín tiene como un mes y medio, no tiene más. Entonces, ay, qué ella está en belleza, plena, ¿no? En plena necesidad de este grupito. qué ¿Dónde puede belleza. acudir, Ana? Bueno, mira, primero te invito a que acudas a mi cuenta en Instagram, que ahí yo estoy pues subiendo información acerca de la lactancia, la maternidad, entre otras cosas. Y por otro lado, puedes encontrar grupos en la Liga de la Leche o también en la Fundación Mama Informada, de la cual yo hago parte, soy voluntaria, comadre feliz. Eh, y hay un grupo virtual eh, que funciona 365 días del año. En el momento funciona las 24 horas del día porque hay mamás que se conectan durante la madrugada o tenemos pues mujeres de otros países, entonces digamos que los horarios son diferentes y ahí vas a encontrar, mira, un amor, un afecto, una sororidad. Hay muchísimos grupos en Facebook, pero yo te puedo decir que este grupo tiene un plus y una diferencia enorme. Se respetan, se apoyan, se ayudan, en fin. Entonces te invito a que hagas parte. Mama Informada se llama la fanpage y ahí vas a encontrar el grupo. Y por otro lado les cuento que estamos haciendo grupos virtuales mensualmente. Así, nos reunimos así y hacemos diferentes actividades, compartimos información, nos desahogamos también, hacemos preguntas y se llevan para su casa seguramente amigas de la maternidad o conocidas y por otro lado pues información muy valiosa para sus casos puntuales. Así que Anita, te invito, tocaya, y cualquier otra cosa que necesites pues te pasas por mi cuenta y bueno, lo que te pueda ayudar con muchísimo gusto. Recuérdanos de una vez tu Instagram para que todas empiecen a seguirte y las que no te siguen ya, porque aquí veo muchos de tus fans, ¿no? Pero las que no te siguen ya, entonces, ¿cuál es tu cuenta para que tengan todos estos tips y estas recomendaciones sobre la lactancia? Bueno, mi cuenta en Instagram es de raya al piso mamá a mamá y en Ok, Facebook de mamá a mamá. ok. Entonces ya saben, de Raya al Piso, mamá a mamá en Instagram y de mamá a mamá en Facebook para que estén muy pendientes de todo lo que tenga que contarnos Ana. Y bueno, ya con esto estamos llegando como al final de la transmisión, ya el reloj este de Instagram, que es como como dice un amigo mío por ahí, que el enemigo de estas transmisiones cuando se están poniendo buenas, que ya nos empieza a informar que va a ser hora de cortar. Entonces, quiero agradecerte, Ana, por haber aceptado esta invitación, por habernos compartido esto tan bonito que tenías que decirnos y sobre todo cómo enlazar este proceso al proyecto de vida familiar, cómo hacer que todo el mundo sea partícipe, cómo entender a las mujeres que están pasando por el proceso en ese momento de una manera diferente, redefiniendo su rol en la familia y redefiniendo también muchos de los procesos a los cuales va a ser partícipe. Y quiero invitarlos para de este miércoles en 8, para que también nos acompañen. Vamos a tener otro live súper interesante en donde va a estar con nosotros Medifuncional. Ustedes no se imaginan la calidad de médico que le voy a traer a ustedes acá para que nos hable de hábitos de vida saludables. Vamos a ver cosas de nutrición, bueno, todo lo que tiene que ver con hábitos de vida saludable y cómo integrarlos al proyecto de vida familiar con Medifuncional, que por aquí los vi que estaban acá chismoseando este live también. Entonces, los espero con ellas dentro de 8 días para que sigamos hablando de todos estos temas que son tan cotidianos, pero que a veces necesitamos otra información para poderlos incluir en este gran contexto que es el proyecto de vida familiar, ¿vale? Entonces, nada, con esto muchas gracias, Anita. Recuerden seguirnos en de raya al piso, mamá a mamá y en @agaracoaching para que también estén conmigo con todos estos temas que tenemos para traerlos. Entonces, con esto muchas gracias y no sé, despídete, Anita, te quedan 30 segundos. Gracias a todos por estar acá. Un beso y un abrazo.
Que Vale. disfruten. Eh, Bye. Así quedamos. Saludos a Anto y a Cami, que solo lo vi pasar y no me dio ni una manito así. Estaba detrás de la pared soplándome las respuestas. Mírenlo, divino la Cami, ¿cómo estás? Bien. Chao. Hola. Vale, Divino. entonces les mando besos, abrazos a todos y pórtense juiciosos y si no me invitan. Chao. Un beso a mi cuñada y a mi hermano. Bueno. Gracias.